parte emocional de las ventas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Saskia de Winter y bienvenido a este video que se llama Manejo Emocional de las Ventas. Y la idea es que puedas a través de este video llevarte herramientas de la parte emocional de las ventas. La gran mayoría de los libros que tienen que ver con las ventas hablan de habilidades en las ventas, hablan de sales management, de la administración de las ventas, de la parte comercial, pero pocas veces se enfocan realmente en la parte emocional de las ventas. ¿Qué es lo que vas a ver en este video? Primero, lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con la diferencia entre una venta y una negociación. También en este video te voy a dar una explicación profunda de la diferencia entre una sensación, una emoción y un sentimiento, para que lo puedas detectar en ti y puedas comprender cómo eso te afecta en el proceso de la venta. Voy a estar hablando particularmente de la frustración, del rechazo, de la apatía y de la vergüenza en los procesos de la venta. Y al final voy a estar trabajando contigo sobre cuáles son los principales obstáculos en una venta y también de un análisis, voy a estar hablando contigo de un análisis de qué es lo que te dices antes de entrar en un proceso de una venta, cómo te hablas y cómo lo puedes manejar diferente. No me he presentado, me presento contigo. Mi nombre es Saskia de Winter. Y desde hace 20 años yo he estado trabajando con empresas en desarrollo humano, en ventas, en negociación. Pero lo más importante que te quiero decir es que en este proceso he mirado cómo la parte emocional tiene un impacto muy fuerte en los resultados de las personas. De ahí que se habla de la parte del manejo emocional. Mi propósito de transformación masiva de todo lo que hacemos con el equipo es que nosotros estamos buscando impactar la vida de 1 millón de personas a través de 3 grandes palabras, que es conecta, actúa e inspira. Conecta con tus sueños, con tu propósito de vida, conecta con tu equipo, conecta con tus metas, con la parte de los procesos internos de la compañía. Actúa con las herramientas que te voy a estar dando en este video, con otras herramientas que puedes ir encontrando aquí en Growth Institute. Y luego inspira a tu equipo, inspírate tú mismo, inspira a personas que ni siquiera te conocen para poder hacer un movimiento de aquello de lo que tú estás haciendo. Entonces, tiene que ver con conecta, actúa e inspira. Y ahora sí, vamos a comenzar con el contenido de todo lo que tiene que ver con el manejo emocional de las ventas. Primero, lo primero, ¿cuál es la diferencia entre una venta y una negociación? Seguramente si tú ya tomaste el curso de High Stakes Negotiations, pues ya sabes cuál es la diferencia, pero si no, no te preocupes, te lo voy a explicar. Porque muchas veces en las compañías y en los procesos, en las áreas comerciales y también en los procesos comerciales, hay una confusión fundamental entre lo que es una negociación y lo que es una venta. Y tú necesitas tener esto muy claro para que luego podamos abordar la parte emocional. Ahora, independientemente de la diferencia entre una venta o una negociación, se involucran los ingredientes emocionales. Y entonces cada una de ellas dispara emociones que puede ser la parte de la frustración, la parte del enojo, inclusive tristeza, que impactan en los resultados tanto en el proceso de la venta como en el proceso de la negociación. ¿Cuál es entonces la diferencia? La venta se refiere a un intercambio de un servicio o un producto por dinero. A eso se refiere. Tú puedes dar una parte de un servicio en tu negocio, una parte de entregar un producto, no sé, por ejemplo, piezas automotrices o productos médicos o quizás antenas, y a cambio de esto tu cliente te paga con dinero, así de simple. Ahora, la venta forma parte de un conjunto, es un subconjunto de lo que es una negociación.
Porque una negociación también es un intercambio. En ambos casos, tanto la venta como la negociación es un intercambio, solo que la negociación no siempre es por dinero. De hecho, cuando es un intercambio de servicio y un producto por dinero, a eso se le llama venta. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, no te ha pasado que cambian las condiciones del mercado, que cambia la paridad del dólar o que a lo mejor ahora hay que disminuir o aumentar el volumen de eso que se está vendiendo? O a lo mejor llegó la competencia y ahora hay que negociar diferentes circunstancias, negociar una situación en donde puedes incluir otros servicios, otros productos, otra forma de trabajar que ahora forma parte de esa propuesta, pero que no necesariamente hay un intercambio por dinero. A lo mejor se intercambia por más volumen, a lo mejor se intercambia por publicidad, a lo mejor se intercambia por una manera distinta de trabajar o una calidad diferente. Entonces, para ponerlo de forma sencilla, la negociación, que es el conjunto más grande, es simplemente un intercambio. Y dentro de este conjunto hay un subconjunto pequeño que es la venta, que es un intercambio por un servicio o un producto. Así de sencillo. Y lo que es importante es que ambos generan una parte que es emocionalidad. Entramos en un proceso de la emocionalidad. ¿Cuántas veces no te has frustrado en un proceso de una venta o te vuelves o tu equipo comercial está apático? Para esto voy a entrar en la parte en donde te voy a explicar exactamente cuál es la diferencia de 3 puntos que son importantes. La diferencia entre una sensación, qué es una emoción y qué es un sentimiento, para que luego los puedas identificar en ti y los puedas trabajar y también los puedas trabajar con tu equipo comercial. Una sensación es simplemente una reacción corporal. Es algo que te pasa en el cuerpo. Por ejemplo, vacío en el estómago, se te cierra la garganta, obviamente dolor de cabeza, tienes frío, tienes calor, sientes temblorina. Eso es una sensación. Las sensaciones normalmente nos habla en nuestro cuerpo porque hubo un cambio en el ambiente, pero se concentra en una parte corporal que no necesariamente involucra la parte de tu corazón. Es simplemente hay un ajuste, lo que se le llama una homeostasis, para que tu cuerpo se adapte a ese nuevo cambio. Entonces, lo que sientes, por ejemplo, es un vacío en el estómago. El problema con las sensaciones es que a veces estamos tan metidos en nuestro día a día, en nuestras rutinas, que se nos olvida lo que estamos sintiendo o no lo alcanzamos a reconocer. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás en una situación quizás de una venta o de una negociación y ni siquiera te has dado cuenta que llevas varias horas de no comer o que inclusive tienes ganas de ir al baño y no reconoces esa sensación? Esto es importante porque nuestro cuerpo nos habla y nos está pidiendo que resolvamos algo, pero de nuevo, estamos tan metidos en nuestro día a día, en nuestra rutina, que a veces no nos damos cuenta de la importancia de las sensaciones. Ahora, ¿qué es una emoción? La emoción toma esa sensación y entonces ya involucra el corazón. Es una reacción que es espontánea, es una reacción también corporal, pero ya se involucra nuestro corazón y es una reacción espontánea a un estímulo externo. Y para esto te quiero hablar de las 5 emociones básicas que hay y esto está basado en la psicoterapia Gestalt. Hay 5 emociones básicas de las cuales parten todas las demás emociones. Las emociones nos hablan constantemente y nos transmiten un mensaje. Ya te voy a explicar cuáles son esas 5 emociones. Pero lo que te quiero decir es que es una reacción instantánea que no lo puedes controlar a menos de que llegues a una parte en donde involucras la parte mental, la parte de la conciencia.
Cuando ya involucras el pensamiento, la parte mental, la parte de la conciencia, a eso se le llama sentimiento. Es decir, emoción más pensamiento es un sentimiento. Lo voy a volver a decir, emoción más pensamiento, eso ya es un sentimiento. El sentimiento incluye la mente, el sentimiento es algo más a largo plazo. Y a veces el sentimiento, en esta parte en donde es a más largo plazo, es prolongado, nos quedamos pensando en esto, a veces es no observable, a veces no nos damos cuenta que eso es lo que estamos sintiendo. Muchas veces cuando yo trabajo con las personas, yo les pregunto, bueno, ¿y qué sientes? Y me contestan, siento que tengo ganas de hablar con él. A ver, eso no es un sentimiento, ¿entiendes? Y eso empieza desde la problemática en donde ni siquiera nos damos cuenta cuál es la sensación que hay en nuestro cuerpo. Si ni siquiera me doy cuenta cuál es la sensación de mi cuerpo, pues ¿cómo voy a saber la parte emocional en donde se involucra mi corazón y cómo voy a saber la parte del sentimiento? Por eso hay una parte en donde simplemente nos vamos a la cabeza y ese es el famoso de esta parte en donde no sé si te ha pasado, pero es como, no sé qué es lo que me pasa, no sé qué es lo que tengo, pero no me siento bien y como que no cacho qué es lo que me ocurre, porque se me olvida regresar a mi cuerpo. Y tú que eres director general o tú que eres director comercial o eres un director o directora de RH, muchas veces estás en esta vorágine de tanta prisa, de tantas cosas por hacer y se te olvida volver a escuchar a tu cuerpo, volver a simplemente reconectarte con la sensación corporal para luego entender la emocionalidad y entonces comprender el sentimiento, que es en donde ya se involucra el pensamiento. Y claro, tanto las sensaciones como las emociones y los sentimientos nos pueden dar energía o nos pueden drenar energía. Y entonces, ¿cómo vas a cerrar una venta? ¿Cómo vas a cerrar una negociación si estás agotado? Si ni siquiera sabes por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, si ni siquiera sabes cuál es tu emocionalidad. Por eso es tan importante hacer un alto y revisar la parte emocional de las ventas. Y ahora sí, te voy a hablar de las 5 emociones fundamentales según la psicoterapia Gestalt. Yo soy psicoterapeuta Gestalt, por eso te puedo hablar de esto. Y llevo 20 años trabajando este tema dentro de las compañías. Y déjame decirte que cuando los equipos, el área comercial, comprende la parte emocional, no solamente pueden llegar a vender más, sino que entienden lo que les pasa a ellos, comprenden lo que les pasa a sus clientes y pueden ajustar cosas de procesos o detalles de los procesos dentro de la misma compañía. Por eso es tan importante la parte emocional. Las 5 emociones básicas tienen un acrónimo. Este acrónimo se le llama MATEA. Y la MATEA en psicoterapia Gestalt es muy famosa. Cada una de las letras se refiere a una emoción básica. La M se refiere a miedo. La A es afecto. La T es tristeza. La E es enojo. Y la segunda A se refiere a alegría. De nuevo, miedo, afecto, tristeza, enojo, alegría. Y por eso se le llama MATEA. Y esto es para que no se te olvide. Estas son las 5 emociones fundamentales, son las 5 emociones básicas. Ahora, a partir de ahí, vamos a suponer que estas son como las centrales. A partir de ahí vienen el resto de las emociones y cuando se involucra el pensamiento y entonces ya vienen los sentimientos. Entonces, en el caso, por ejemplo, del enojo, que es un clásico en la parte de las ventas, te enojas porque no pudiste cerrar la venta o no pudiste cerrar la negociación o quizás inclusive te pones triste porque vas a tener que correr personas en tu compañía. Estas 5 son las centrales, pero hay un umbral. En el caso del enojo puede ser, por ejemplo, si empezamos en algo muy sencillo, puede ser pues incomodidad,
molestia, a lo mejor viene una parte de frustración, luego viene el enojo, luego viene quizás la ira, puede convertirse en furia, etc. Igual con la tristeza, puede haber pues un poco de incomodidad, puede haber pues quizás algunas reacciones de algunas lágrimas, puede ser la tristeza, inclusive está relacionada con la ansiedad, con la depresión, y luego eso puede llevar a la parte de una acción que es el suicidio. Por eso las 5 emociones básicas son como las centrales, pero hay un umbral a lo largo de todo esto. Por ejemplo, la pasión es una manifestación de mucha energía de la alegría, y así con cada una. Por ahora, lo único que yo necesito es que sepas que hay 5 principales. Es un poco como la película de Intensamente. No sé si te acuerdas de los muñequitos, solo que en Intensamente pues intercambiaron la parte del afecto por la envidia, y así lo hicieron para la parte de la película. Pero acá es importante que te acuerdes que es miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Ahora, cada una de estas emociones, cuando surgen como una reacción a un estímulo externo, cada una de estas emociones nos habla y nos está pidiendo que hagamos algo, que revisemos nuestra conducta. Es decir, nuestras emociones nos transmiten un mensaje que es sumamente importante. Y te voy a explicar cuál es ese mensaje. Cuando tú tienes la sensación de miedo, lo que te está pidiendo tu cuerpo es que te protejas. Es decir, inmediatamente que tú entras en un proceso en donde de pronto descubres que tienes miedo, lo que tú tienes que entrar a hacer es a empezar a accionar en mecanismos para tu protección, que puede ser simplemente quedarte en casa ahora con el COVID-19 o protegerte con un crédito o con disminuir la cantidad de volúmenes porque no sabes si lo puedes producir. Pero el primer mensaje que quiero que pienses es que si tú en tu vida tienes miedo, es porque toca protegerte. Ahora, hay un concepto que es clásico dentro de la psicoterapia Gestalt y dentro de las diferentes partes de la psicología que se le llama fight or flee, es decir, luchar o huir, como contraste de estar en un estado de paz o en un estado inclusive de mucha tranquilidad o meditativo. Es todo un umbral y la parte del miedo entra en esta cuestión en donde como reacción automática tenemos que verificar si voy a pelear o voy a huir, porque el miedo es tan grande que esa es mi reacción natural. Esto te lo platico porque afecta a tu cuerpo. Cuando tú eres una persona que meditas, estás en paz, haces un trabajo, no sé, psicoterapéutico, emocional, tal, entonces tu cuerpo reacciona de modo diferente. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues tu cuerpo está tranquilo, puede trabajar en la parte de la libido, puede trabajar en la parte de la reproducción, las uñas crecen más rápido, el cabello se ve más sano, el cabello crece más rápido. Es decir, el cuerpo entra en un estado en donde puede reproducirse, donde puede protegerse y puede gozar de la vida. Cuando comenzamos a tener miedo, entramos a este proceso de fight or flee, o sea, pelear o huir. Es como, quiero que te imagines que es como si tú tuvieras frente a ti a un león. Y bueno, pues de manera instantánea, ¿qué empieza a ocurrir con tu cuerpo? Por eso entramos en este proceso de o peleo contra el león o salgo por patas, como decimos en México, salgo corriendo. Entonces el cuerpo reacciona y el corazón bombea mucho más rápido, las pupilas se abren para que entre mucha más luz y estemos en estado de alerta. Todo ese bombeo de la sangre es del corazón es para llenar de sangre los músculos, generamos cortisol para estar en estado de alerta, nos llenamos de adrenalina. Y en ese momento el cuerpo no está pensando en reproducirse. En ese momento el cuerpo no está pensando en gozar, está en un estado de alerta, está en un estado de supervivencia.
¿Por qué te platico esto? Porque evidentemente si tú estás constantemente en estados alterados de estrés, si estás en estados de ansiedad, que ya vimos que es una parte más fuerte de la cuestión de la tristeza, llegando a la parte de la depresión, significa que eso altera tu salud y entonces tu cuerpo empieza a dañarse. Por eso es tan importante calmarse, hacer ejercicio, bajarle al azúcar. Y todo eso afecta tu proceso de la venta, todo eso afecta tu proceso de la negociación. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hay que mirar? Si tú entras en un estado de miedo, rápidamente entra a protegerte. Quizás necesitas pedir apoyo, quizás necesitas hablar con alguien, leer un libro, ver un video. Pero lo que te quiero decir es que es necesario que te hagas consciente que el mensaje que a nosotros nos da el miedo es que se requiere de la protección. Ahora te voy a hablar del afecto. El afecto como emocionalidad central nos lleva, por ejemplo, a la parte de la amistad y luego del enamoramiento y del amor, de vínculos a largo plazo, de vínculos profundos en nuestra vida. En el afecto, cuando nosotros sentimos afecto a alguien, también hay un mensaje que esa emoción nos dice. Y ese mensaje es que hay un vínculo, hay una relación, que hay una conexión y que esto está íntimamente también relacionado con la confianza, que por supuesto esto es un ingrediente crítico para poder concretar una venta o una negociación. Tú sabes que tú no vas a cerrar la venta si no confías. Y lo mismo le sucede a tu posible prospecto. Tu prospecto no va a cerrar contigo si no confía. Por eso es tan importante manejar el afecto. Cuando tú sientes cariño por alguien, sientes afecto por alguien, el vínculo se estrecha y entonces eso, la consecuencia de esto es que se genera confianza, se genera una empatía, se genera una relación que te permite cerrar las ventas. Esto es importante. Es decir, en un buen proceso de negociación, en un buen proceso de venta, debe haber vínculo, debe de haber empatía, debe de haber confianza. Y esas son mis recomendaciones. De hecho, por eso muchas veces cuando compras por primera vez un producto, inclusive que es de un precio elevado, inclusive, nosotros los seres humanos lo hacemos a través del valor percibido de ese producto. No es necesariamente el valor del producto, es el valor percibido del producto. Tú compraste por primera vez una marca que no conocías por el valor percibido, porque muchos amigos lo compraron, porque era muy popular, porque tenía las 5 estrellitas en TripAdvisor o porque tenía las 5 estrellitas en Amazon, porque es el valor percibido. Entonces, el valor percibido está íntimamente afectado por esta parte de la confianza en la que la gente te tiene en ti. Y bueno, la confianza está también relacionada con esta parte del afecto, con la parte del compromiso, con la parte de la responsabilidad y muchos otros conceptos. La siguiente emoción en la matea es la tristeza. La tristeza tiene una funcionalidad en el cuerpo humano y en nosotros, en nuestra estancia en este plano. Y lo que nos hace saber la tristeza es que llega el momento de recogernos. ¿Viste? Como cuando estás triste, ¿qué ocurre? Te haces bolita. Y se trata de recogernos para reflexionar. ¿Por qué? Porque la tristeza está íntimamente relacionada con la pérdida. Cuando tú como ser humano tienes una pérdida y lo registras como una pérdida, es decir, hay un vacío, rápidamente lo que surge es la tristeza y pues típicamente te dan ganas de llorar. Entonces, por eso en ciertas circunstancias, en un funeral, en un accidente o en una negociación, también tienes ganas de llorar o te conectas con la tristeza. Ahora, a esto hay que agregarle la parte cultural. A lo mejor a ti te dijeron que los hombres no lloran o que si las mujeres lloran entonces no son lo suficientemente fuertes, qué sé yo. Ahí ya entra la parte del pensamiento y de las creencias. Pero de manera natural, cuando un ser humano tiene una pérdida, de manera natural, la emoción que surge es la tristeza. Y la tristeza lo que nos dice es, toca reflexionar, toca recogerte y toca reflexionar.
¿Y reflexionar sobre qué? Reflexionar sobre ahora qué es lo que vas a hacer ya que no está esa persona o esa negociación o ese ingrediente. Toca reflexionar de qué es lo que vas a hacer ahora que tuviste esa pérdida y estás en vacío. Por eso la tristeza es tan potente, porque nos permite reconectarnos con nosotros mismos, dejar a un lado la parte exterior y reflexionar ahora qué voy a hacer con esta pérdida. Qué gran mensaje de la tristeza. Y muchas veces cuando como seres humanos estamos en el proceso de la negociación o nuestras compañías es como, no, yo me tengo que mostrar fuerte, yo me tengo que mostrar potente, yo me tengo que mostrar de cierta forma. Y luego en las noches llegamos a casa y empezamos a sentirnos mal y no sabemos ni siquiera por qué. Y es porque no estamos haciendo contacto, no estamos haciendo la conexión con esta parte de la tristeza. Y toca llorarlo, independientemente de tus creencias. Ahora te voy a hablar de otra emoción que es el enojo. ¿Cuántas veces no te molestas o no entras en una parte de ira o de enojo precisamente porque, pues, no sé, alguien no cumplió con lo que tenía que hacer? ¿Y qué es lo que nos quiere decir el enojo? Porque en el enojo hay una parte en donde hay alguien que te faltó al respeto o hay una transgresión. Por eso surge el enojo, porque hay alguien que no te tomó en cuenta, alguien que no te escuchó. Y como tú no te sientes tomado en cuenta, no te sientes escuchada, no te sientes que te miraron, no te sientes que te respetaron, entonces surge el enojo. Es decir, el enojo es una consecuencia de que hubo alguien que te faltó al respeto según tu punto de vista. Yo no sé si eso sea verdad o no, pero según tú te faltaron al respeto y por eso te enojas. ¿Cuántas veces no ha pasado que, por ejemplo, tú estás esperando a alguien y la persona no ha sido puntual y te dejan ahí esperando? Obviamente lo que surge es el enojo, porque hay alguien que está transgrediendo tu espacio, que está jugando con tu tiempo, que no te está respetando con respecto a esto que tú necesitas. Y el mensaje que nos da el enojo es que lo que tú necesitas hacer o aquí a lo que le tienes que poner atención es que ahora toca poner límites. El enojo nos hace saber que lo que tenemos que hacer es poner límites, hacerle saber hasta dónde pueden llegar. Y en la medida en la que tú puedas aprender a poner límites, en la medida en la que tú puedas poner límites en tu vida, vas a evitar llegar a la ira o a la furia. ¿Cómo puedes evitar esto? Poniendo límites antes. Entonces, el enojo es una gran herramienta para hacerte saber a ti que lo que tú requieres es poner límites. Y te voy a decir otra cosa con respecto a la alegría. La gran mayoría de la gente no sabe que la pasión es una consecuencia de la acción. Lo quieren al revés. Primero quieren la pasión para luego entonces ponerte en acción. Primero te pones en acción, primero te pones a trabajar y entonces lo que va a surgir es la pasión. Y eso está íntimamente conectado con la alegría porque te revitalizas. Esto es muy importante para entender por qué también muchas veces y en varios procesos, y seguramente lo has visto, cuando se le pide a la gente que salga a vender, se le pide, por ejemplo, que sonría o que se llene de energía o que sea entusiasta. Esto también tiene que ver con que las emociones se contagian. Y entonces, si tú vienes con mucho entusiasmo en el proceso de la negociación o de la venta, seguramente vas a contagiar a tu contraparte y también de la misma forma lo vas a contagiar de tu enojo o de tu tristeza. Entonces, ten cuidado, porque es muy importante que si tienes miedo, te protejas, que si estás sintiendo afecto, que lo aproveches porque eso genera confianza, empatía, eso genera un vínculo, una relación. Que si estás sintiendo tristeza, que te permitas entrar en contacto con esa pérdida para reflexionar y para recogerte, para luego qué es lo que vas a hacer diferente. Que si estás enojado, que pongas límites y que sepas que puedes aprovechar la alegría para entonces ponerte en acción, para que luego se convierta eso en pasión
y eso lo contagies a más personas. Y aquí hay un punto que es importante, ya te había yo dicho, a la gente no le importa ni tu servicio ni tu producto. Eso no le importa a la gente. Lo que le importa a la gente es que estas personas vienen con un dolor, vienen con una problemática. Y esta problemática lo que están buscando es quién les va a quitar el dolor, quién les va a resolver la problemática. Por eso uno de los grandes errores en la parte de la venta es que los vendedores se enfocan en las características del producto. Y lo que toca es enfocarse en los beneficios del producto. Quizás esto ya lo sabías, pero a lo mejor no sabías que esto tiene que ver con que en la medida en la que tú te enfocas en hablar de modo alegre, de modo entusiasta, de modo apasionado de los beneficios de tu producto, contagias a otras personas y las otras personas lo que perciben es que a través tuyo van a poder deshacerse de su dolor. Lo que un cliente siempre busca es quién le puede quitar el dolor. Por eso no le importa ni tu servicio ni tu producto. Lo que le importa es que le quites el dolor. Y a ti lo que te importa es que tú le vas a quitar el dolor, le vas a quitar ese problema a través de tu servicio y de tu producto. Pero ¿cómo vas a saber qué dolor tiene o cuál es su problemática si no hay un vínculo, si no hay afecto, si no hay confianza, si no hay empatía? ¿Entiendes el ciclo? Entonces es muy importante que si tú quieres aumentar tus ventas y manejar emocionalmente las ventas, comprendas que está íntimamente relacionado con la parte del afecto y con la parte de la alegría, porque esto se contagia, esto genera confianza, genera empatía y puedes cerrar mucho mejor tus ventas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar contigo ciertos sentimientos, o si lo quieres ver así, esta parte de los umbrales más fuertes de la emocionalidad, en donde ya se involucra el pensamiento, ciertos sentimientos que son prolongados, no necesariamente observables y tampoco necesariamente conscientes. A lo mejor ni te das cuenta. Pero básicamente lo que voy a hacer contigo es trabajar la frustración, el rechazo, claro, cuando te rechazan una venta, la apatía y la vergüenza, mayormente en el proceso de la venta. Otro sentimiento que puede surgir en el proceso de la negociación o de la venta es el rechazo. Es así. Y esto también puede surgir desde antes, desde inclusive antes de que te metes en la mesa de negociación o antes de que te metas en la parte de las ventas. Comienzas tú mismo a dudar de ti. ¿Y si no les gusta mi propuesta? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si no lo pueden pagar? ¿Y si no es lo que querían? Etcétera. Y es que en realidad el rechazo está íntimamente relacionado con un gran tema de la humanidad que es independiente de las ventas o de la negociación. Es que en realidad esto apela a uno de los instintos más básicos del ser humano, que es que queremos sentirnos amados, queridos y queremos pertenecer. Queremos pertenecer al grupo, queremos pertenecer a la tribu. Y muy en el fondo el ser humano, todos los seres humanos, y esto está relacionado inclusive con la pirámide de Maslow, en la parte de autorrealización del ser humano, pues queremos sentirnos queridos, amados, vistos, queremos sentir que valemos. Entonces, cuando hay un rechazo, en realidad estamos tocando esta herida que tiene que ver con no soy suficiente, no me lo merezco, no soy digna, no puedo estar en ese lugar en donde me acepten, quiero que me acepten, etc. Y es que, en realidad, el rechazo, cuando tú recibes rechazo, lo puedes manifestar de tres formas que no son obvias. La primera es que cuando recibes un rechazo, lo primero que haces es sueltas la tarea, sueltas esa responsabilidad y te aíslas y te vas, porque también está relacionado con la parte de la frustración. La otra forma en la que tú puedes manifestar el rechazo es que te vuelves sumamente competitivo.
sacas la garra, sacas el colmillo y hasta inclusive te vuelves arrogante o soberbio porque estás en la parte en donde quieres demostrar: yo lo voy a lograr cueste lo que cueste, voy a pasar por encima de la gente, este negocio es mío. Y eso también es una manera de manifestar el rechazo. Como esta vez no se me va esta liebre, esta vez van a ocurrir las cosas como yo quiero. Y la tercera forma en la que se puede manifestar el rechazo es que pues te conformas con lo que hay y pues simplemente te quedas en ese lugar con tal de ser aceptado, porque estás buscando ser querido, ser amado. Y es que en realidad la parte del rechazo psicológicamente, y haciendo aquí un poquito de historia, es que en realidad los seres humanos, cuando tenemos esas reacciones y nos pega mucho el rechazo, porque viste que hay gente que no le importa, pero hay gente a la que le pega mucho, y es que esto tiene que ver con algo que fue aprendido de niños. Yo quizás de niño o de niña fui rechazada. ¿Y cómo fui rechazada? Bueno, pues a lo mejor hubo algún tipo de abandono, a lo mejor fui rechazada porque yo tenía un hermano que lo hacía mejor y entonces había una comparación. ¿Qué quiere decir? Que esto es de toda la vida, es simplemente hacerse consciente que si te pega mucho el rechazo es trabajarlo. Y bueno, hay una parte en donde también hay que hacer una distinción importante. ¿Por qué puede llegar a rechazarte un cliente o por qué puede surgir el rechazo de un prospecto, de un cliente? Y la razón fundamental es porque no encuentra una suficiente razón para comprarte. Es decir, con lo que tú le estás vendiendo, aparentemente con tus beneficios, no son suficientes para quitarle el dolor que trae. Porque quiero que pienses algo, inclusive productos que son sumamente caros, tú has estado dispuesto a poner todo el dinero porque sabes que esa es la forma en la que finalmente se va a desaparecer el dolor o va a desaparecer la bronca. Pero cuando un cliente no te compra, básicamente no encuentra una suficiente razón para comprarte. Y ahí la forma de trabajarlo es que necesitas enaltecer los beneficios o explicarle de mejor manera cómo con tus beneficios le quitas el dolor a la persona. Puede ser que no lo haya entendido o también puede ser que tu producto pues no sea lo suficientemente valioso para tu cliente, que realmente no le quite el dolor como quizás tú te imaginaste. También hay que ser sinceros, o sea, si tu producto no le quita el dolor, pues a lo mejor le quieres vender algo que no le funciona del todo. En esa parte toca sincerarte contigo. Pero esencialmente, si tu cliente no encuentra una suficiente razón como para que tú le quites el dolor o no encuentra la valía, pues no lo va a pagar. Y la otra razón también tiene que ver con que dentro de este mismo aspecto de tu cliente, pues a lo mejor estás cobrando de una manera exagerada. Pero también la pregunta a ti es, ¿cuánto vale eso para ti? Es como si hiciéramos un análisis de cuánto vale que tus hijos estén sanos. Y por eso un médico puede llegar a decirte, bueno, esta cirugía vale 150,000 pesos o vale $500,000 de pesos. Y tú como padre o madre no lo dudas, porque ¿cuánto vale el hecho de que tu hijo tenga las piernas o esté sano? Eso no tiene precio. Y es algo así, es una comparación similar en los negocios. Quizás tu precio está muy elevado y tu prospecto no encuentra suficiente razón o suficiente valor como para que aquello que le estás vendiendo tenga ese precio, o simplemente no entiende los beneficios. La otra razón que puede afectar la parte del rechazo, y ese es el segundo motivo fundamental, es que te lo tomas personal. Te tomas eso que te dicen como que tiene que ver contigo, con tu persona y no con el producto, no con la compañía. Y aquí es un poco aprender a manejar cuando te lo tomas personal. Entonces, aquí es regresar a la parte en donde o aumentas la valía de tu producto o revisas si los beneficios realmente le quitan el dolor a tu cliente y empatan con lo que tu cliente requiere, o trabajas tu historia de rechazo de toda tu vida para dejar de tomártelo personal. Pero al final del día, en la parte del rechazo hay un gran beneficio, porque cada vez que te rechazan, y eso es lo que yo le digo a la gente, cada vez que te dicen que no, estás más cerca del sí. Y la idea es que revises para qué o por qué te dijeron que no, para ajustar lo que haya que ajustar, para que la siguiente vez te digan que sí.
¿Cuántas veces después de una venta que te rechazaron o de una negociación que te rechazaron, no te pones así, ¡ah! Y ya nada más te quedas en ese lugar? Y ya sabes que a eso se le llama apatía o algo así como flojera. Ya no tienes ganas. Y eso es un sentimiento, acuérdate que es una emoción más un pensamiento, que también surge en los procesos de la venta y de las negociaciones. La apatía es una sensación de pocas ganas, de indiferencia, de falta de pasión, de ya no querer seguir más. Y en realidad es la reacción que tenemos los seres humanos ante las derrotas. De hecho, es entregarle todo el control a la derrota. La derrota pudo más que yo, la derrota pudo más que todas mis herramientas. Es que yo le entrego todo a la derrota y la derrota es la que me controla. A diferencia de estar pensando qué es lo que yo puedo aprender o qué es lo que sí hay o cómo lo puedo hacer diferente. La apatía también surge porque es una decisión de no querer pagar los precios, mayormente precios emocionales. Pero una persona se vuelve apática porque le entrega todo el control a la derrota o porque no quiere pagar los precios de un esfuerzo mayor, de hacerlo diferente, de aprender al respecto, de trabajarlo. Y entonces, la apatía, además, como ya hemos visto, forma parte de esas emociones que se contagian. Y entonces, ¿cómo puedes estar trabajando la apatía? ¿Qué es lo que puedes hacer diferente para salirte de la apatía? En primer lugar, como son cuestiones de contagio, yo te diría, ¿quién está a tu alrededor? ¿De quién te estás rodeando? ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor? ¿Estás rodeada de personas que se quejan todo el día o estás rodeada de personas que te dicen, vamos, échale para adelante? Es muy importante que para poder trabajar la apatía te rodees de personas que estén con toda la energía y con toda la vitalidad, con esa parte de que ya vimos de la alegría. Esa es la primera forma de manejar la apatía. La segunda forma tiene que ver con cambiar u observar, autoobservarte en qué te estás enfocando, en lo que no hay versus en lo que sí hay. Que ya habíamos hablado que esto tiene que ver con crear una cuestión de curiosidad, es transformar tus pensamientos negativos en decir, ok, eso fue en allá y entonces, y ahora me enfoco en lo que sí hay, qué es lo que sí puedes hacer, quién te puede apoyar, a quién le puedes preguntar, cómo lo puedes hacer diferente. El tercer punto, ya también te lo había mencionado, funciona mucho para el rechazo y para la frustración, pero también para la apatía. Cada vez que tú te pones metas, que te pongas metas más pequeñas. Una de las razones por las cuales te mencionaba yo que surge la apatía es porque la gente no quiere pagar los precios emocionales, porque no quiere pagar el enojo, porque no quiere pagar la tristeza, porque no quiere pagar el rechazo. Finalmente, todos estos sentimientos de los que yo te he estado hablando también son precios emocionales. Y la apatía es un precio emocional a pagar. Quizás para hacer ese gran esfuerzo habría que, a pesar de tu apatía, hacerlo, a pesar de tu enojo, atreverte, a pesar de tu frustración, buscar una nueva manera de hacerlo, a pesar del rechazo, pedir apoyo. ¿Entiendes? O sea, son precios emocionales que a veces tendríamos que estar dispuestos a pagar. No quiere decir que los vas a pagar, pero simplemente si te pones en el lugar de estar dispuestos a pagarlo, entonces va a ser mucho más fácil manejar la apatía. El otro punto es que cuando vayas a declarar tus metas de ventas o en la parte comercial, es importante que declares tus metas y que se lo hagas saber a un grupo de personas, por lo menos a una persona más. Cuando tú le comunicas tus metas a una persona más, también en ese momento puedes pedirle apoyo. Es tal cual como lo haces con el ejercicio o los clubes de lectura o la parte de bajar de peso. Es mucho más fácil hacerlo cuando se lo declaras a una persona, cuando se lo comunicas a una persona para que esta persona te pueda apoyar y puedas avanzar. Por supuesto que también, como quinto tip, te puedo decir que algo que afecta para que tú tengas poca energía o estés desde un lugar de la apatía es todo lo que tiene que ver con tus hábitos corporales. Es decir, cuánta azúcar estás consumiendo. A lo mejor estás consumiendo muchísimo café y acuérdate que con el azúcar, como con el chocolate, los helados, todo este tipo de cosas, viene con un pico de azúcar en donde sí te aceleras, pero luego viene un bajón.
y eso descontrola al cuerpo. Entonces tienes que cuidar mucho tu alimentación, tu ejercicio, dormir a tus horas. Este tipo de cuestiones también afectan tu rendimiento. Y el otro punto para transformar tu apatía tiene que ver con toda la forma en la que tú estás llevando tus hábitos y revisar a ver si no estás cayendo en cosas que ya se tornan en una rutina en donde ya no hay novedad en tu vida. Quiero que pienses en esto. Todas aquellas personas que se atreven a escuchar otro tipo de música, a hablar con otro tipo de personas, a aprender un instrumento, a aprender otro tipo de cocina, todas estas personas están reprogramando la parte de la neuroplasticidad del cerebro. Eso te permite pensar de una manera diferente y simplemente gozar de la vida de un modo diferente. Esto también te pone en un lugar de revitalizarte y por lo tanto, cuando tú vas a hacer algún tipo de tarea que sea una carga, el famoso tengo que hacerlo versus elijo hacerlo, entonces te paras desde un lugar que es mucho más potente, porque ya no es una carga, porque hay suficiente energía, porque lo estás interpretando de modo diferente. Entonces, para el trabajo de la apatía, lo más importante es energetizarte, rodearte de otro tipo de personas, comer diferente, escuchar otro tipo de música, declarar tus metas a otras personas, aprender de lo que sí hay. Y eso, todos estos puntos son para llenarte de energía y que no te pegue tanto la apatía. Y por último, otro sentimiento que surge en el proceso también de una negociación o de una venta tiene que ver con la vergüenza. Muchas veces no te atreves o no haces más en un proceso de una venta o no llegas a hablar tanto de los beneficios de tu producto porque has entrado en un proceso de vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza tiene que ver otra vez con las expectativas. Pero la vergüenza tiene que ver con las expectativas que yo tengo de mí, mis expectativas de mí conmigo. Esa es la diferencia entre la vergüenza y la pena. La pena tiene que ver con las expectativas que tienen otras personas de mí. La vergüenza tiene que ver con las expectativas que tengo yo de mí. Y por otro lado está por ahí también la culpa. A veces surge la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa esencialmente lo que significa es que yo me hago víctima de mis propias circunstancias, de que yo me la armo de tal forma y me culpo y me lacero, pero soy víctima de lo que yo elijo, de lo que yo decido. La culpa es que soy víctima de mis propias circunstancias. Debajo de la vergüenza, debajo de la pena y debajo de la culpa hay miedos. Entonces es observar estos miedos y mirarlos desde un lugar en donde puedas trabajarlos de una manera diferente. ¿Cómo puedes entonces trabajar la vergüenza? La vergüenza tiene que ver con esta parte que es las expectativas de mí conmigo y seguramente está relacionado con que antes hubo un fracaso. En los fracasos, siempre que tú puedes, o sea, en tu vida, cuando tú has tenido fracasos, siempre lo puedes interpretar, como te decía yo antes, que es una manera de acercarte mucho más al sí. Recuerdo que hay una historia en donde está el director general de Federal Express. Y cuando inclusive él recibió rechazo con su tesis del MBA, de Master in Business Administration, y él... una vez que montó Federal Express, hicieron el primer embarque, pues no recuerdo el número, pero ellos, no sé, iban a entregar 100 paquetes y solamente pudieron entregar 2 paquetes, algo así, cuenta la historia. Y al día siguiente tuvo una reunión con su gente y él hizo una fiesta, él hizo una celebración. Y toda la gente estaba sorprendida y dijo, ¿por qué estamos celebrando si de los 100 paquetes que teníamos que entregar, solamente entregamos 2 paquetes? Y justamente el director general de Federal Express dijo así, es una cuestión de puntos de vista. Nosotros el día de ayer tuvimos mucho éxito al entregar 2 paquetes. ¿Que nos faltaron 98 paquetes? Bueno, eso es solamente una cuestión de ajuste. Pero lo que sí sé hoy es que ya lo sabemos hacer, porque ya entregamos 2 paquetes. ¿Entiendes esto? Es
que en la parte de las expectativas que las otras personas tienen de ti, que eso es la pena, bueno, ellos lo van a tener que trabajar, pero las expectativas que tú tienes de ti y que abajo tienen la capa del miedo, es una cuestión en donde quizás has estado enfocándote mucho más en la parte de los fracasos de tus negocios. Por eso surge la vergüenza, porque has tenido expectativas de ti, quieres las cosas diferentes, quieres los resultados de otra forma. Y esto está muy conectado con otras heridas que pueden ser desde la infancia, que es como algo está mal en mí, no soy suficiente, no lo puedo lograr. Y aquí el punto principal es darte cuenta que lo que ocurrió en allá y entonces es lo que ocurrió en allá y entonces y empezar a mirar lo que sí hay en tu vida. ¿Qué es lo que sí estás logrando, por muy pequeño que sea? De hecho, hay muchos ejercicios que tienen que ver con la psicoterapia Gestalt, en donde simplemente es hacer una lista de todo aquello, de lo que sí hay hoy en tu vida y de todo lo que sí agradeces. Y bueno, tiene que ver con una cuestión de aceptación, de saber que, pues bueno, me acepto tal cual como soy. Si tú eres director o tú eres un gerente, ten mucho cuidado de generarle vergüenza a tus equipos, señalándolos. La manera de transformar esto en el equipo comercial, en el área de ventas, es con preguntas que los empoderen. Las preguntas que los empoderan son, por ejemplo, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué aprendiste? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Cómo lo vamos a hacer en esta ocasión? Más que estar señalando la falla. Es, por ejemplo, la forma en la que yo lo trabajo con mi equipo es de esa forma, es decirle, ok, metimos la pata, ¿qué fue lo que aprendimos? Esto y esto y esto, ok, vamos a arreglarlo lo más rápido posible. Porque si no, te estás drenando de energía y de foco en todo aquello que en señalar, en culpar, en exponer, en criticar. Y eso no resuelve nada. Entonces, es decirle a la gente cómo te puedo apoyar y cómo lo podemos hacer diferente. Ahora, te voy a estar hablando, además de toda esta parte emocional, te voy a estar hablando de obstáculos típicos en el cierre de ventas. ¿Por qué será que en una compañía en donde hay cualquier cantidad de vendedores hay unos que venden muchísimo y hay otros que no? ¿Qué tiene que ver? ¿Es el producto? ¿Es el precio? ¿Es el vendedor como tal? ¿Qué es lo que le pasa a ese vendedor que vende muchísimo versus a ese vendedor que no vende nada? Y yo creo que la manera más sencilla y más potente de discernir la razón por la cual unos vendedores venden increíble y otros no, es porque tiene que ver con la confianza. Ya te había yo hablado de este tema, pero en la parte de la confianza es qué tan poderosos son para generar la confianza con sus clientes y para poder lograr esto, y aquí viene el tip, es que primero, antes de poder generar confianza en otro ser humano, primero tengo que generar confianza en mí. Y para poder generar confianza en mí, para yo poder trabajar mi confianza, primero tengo que ser una persona que trabajo con la parte de mi compromiso conmigo. ¿Cuáles son esas promesas que yo me he hecho que no me he cumplido? Y cada vez que yo me hago una promesa de bajar de peso, de llevar a mis hijos a algún parque o parque de diversiones o algún viaje, o que voy a dejar de fumar, todas esas promesas que yo me hago y que no me cumplo, que tienen que ver con el compromiso, eso van mermando la confianza. En la medida en la que yo me cumplo a mí, genero confianza en mí, y en la forma en la que genero confianza en mí, puedo generar confianza en otras personas. Entonces es muy importante que en tu parte emocional también empieces a trabajar en tu confianza. De hecho, también en las grandes compañías hay una parte que se nos olvida, que al final del día en tu proceso de la venta, seas el dueño o no seas el dueño, o seas parte de un equipo comercial, al final del día estás vendiendo para ti y te estás vendiendo tú mismo. De tal forma que cuando por alguna razón, si tú te vas de la compañía, por eso te puedes llevar tu cartera de clientes. Entonces, ok, estás vendiendo la marca o estás vendiendo los servicios o los productos de la compañía en donde trabajas. Pero no se te puede olvidar que lo primero que estás vendiendo es tú mismo. Tu puntualidad, tu compromiso, tu pulcritud, tu excelencia, tu forma de entregar el producto. Es decir, que cuando estás vendiendo, no es que estás vendiendo solamente la marca, te estás vendiendo a ti mismo. Y
para poder lograr eso, ya habíamos hablado que quizás se tengan que pagar precios emocionales y por ahí te cuesta trabajo porque no tienes tanta disciplina. A lo mejor lo que te ocurre a ti es que tú sientes que la disciplina es una carga. Para poder manejar la falta de disciplina, no me voy a concentrar en esta parte porque hay muchos tips, pero una de las cosas que promueve mucho Growth Institute es que las rutinas te dan libertad. Si tú quieres trabajar tu disciplina, es importante que entres en procesos rutinarios. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora vas a leer el libro? ¿A qué hora? O sea, entra, tampoco para que sea cuadrado, para que puedas meter elementos de la novedad, pero es importante que sepas que las rutinas te dan libertad. Y por último, recordarte que siempre el proceso de venta y las negociaciones son transacciones a largo plazo y que no son relaciones de un solo tiro, o rara vez son de un solo tiro. Inclusive cuando es una casa y tú eres el dueño de la casa y la vendes, el día de mañana tú no sabes si vas a poder venderle a esa misma familia otra casa. Entonces, siempre tiene que ver con mantener limpia la relación, con cumplir, con ser responsable, con que se acuerde lo acordado, con que se cumpla lo que fue acordado, con tener la palabra de caballero, la palabra de dama. Es decir, siempre que tú cierras una venta, la idea es que lo estés trabajando para que haya una recompra. Y la manera en la que va a haber una recompra es básicamente si el cliente obtuvo el valor de aquello que estaba buscando, pudo quitarse el dolor a través de los beneficios que tú le planteaste y que se sintió que valió la pena comprarte a ti como esta persona que le ofreció el beneficio. Y también hay otra parte que es importante. Antes de vender, antes de entrar en un proceso de venta, yo te pregunto, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Cuál es la plática que tienes tú contigo? ¿Te hablas como que eres una persona que puedes, que vas a cerrar esa venta? ¿O justo antes de entrar a esa negociación ya te estás tirando para abajo, ya te estás hablando mal, ya estás en una parte en donde no te estás apoyando? Esto de la forma en la que te hablas antes de entrar a una negociación o antes de una venta, esto es lo que se le llama en programación neurolingüística, se le llama anclaje. Es como que pones el contexto antes de entrar. Y si tú te hablaste de una manera en donde te empoderaste, en donde crece tu producto, en donde crees que eso funciona, a la hora de negociar vas a contagiar a tu prospecto de esto y va a ser mucho más fácil cerrar la venta. En cambio, si tú te hablas como, no, la última vez que lo intenté no pude, este producto es muy difícil, está muy fuerte la competencia, nuestros precios son más elevados y yo no puedo competir así. Eso es lo que va a hacer eco y eso inconscientemente eso es lo que vas a poner en la mesa. Entonces tienes que tener mucho cuidado de cómo te hablas antes de entrar en un proceso de venta, antes de ver cómo entras en un proceso de negociación. Y ya para cerrar, ¿cómo sabes que estás a punto de cerrar una venta? Con 2 tips. Primero, tu prospecto comienza a hablar más rápido. Acelera la velocidad de cómo te está hablando porque quiere tener más información, porque está como muy emocionado de que finalmente encontró un producto o un servicio que le va a quitar su dolor. Y el otro tip de cómo saber si ya estás a punto de cerrar la negociación o la venta es porque comienzan a hablar de los detalles, de cosas que normalmente no hablarían, como por ejemplo, ¿y tienes también el producto en color azul marino? Eso ya es una señal de que le interesa. Una persona que no te va a comprar, pues no le interesa si va a ser de color azul marino. Entonces, cuando te empiecen a preguntar de los detalles, significa que ya te estás acercando a la parte del cierre de ventas o del cierre de la negociación. Entonces, pues esto ha sido el video del manejo emocional de las ventas. Te quiero recordar que es muy importante que estés conectado con tu cuerpo y que estés sumamente consciente de qué es lo que sientes
inclusive ahorita que estás viendo este video, qué es lo que estás sintiendo, cuál es la sensación en tu cuerpo, en qué momento surge, qué tipo de emocionalidad y cuál es el mensaje oculto que te está dando. Es poner límites, es revitalizarte, es protegerte. ¿Qué es lo que te están diciendo las 5 emociones básicas? Y que por supuesto en tu proceso de revisar tus sentimientos, que también revises cómo puedes cambiar el chip de tus pensamientos para que puedas interpretar de modo tus sentimientos, tus emociones y que esto te pueda empoderar para aumentar tus ventas y para mejorar tus negociaciones. Entonces, bueno, para ir cerrando, mi nombre es Saskia de Winter, soy coach también de Growth Institute. Para mí ha sido un placer poder darte este material y deseo que este material te sirva mucho para aumentar las ventas y que tengas resultados muy poderosos contigo y con tu equipo en la parte emocional para que puedan vender más, para que tengan más resultados. De verdad, muchísimas gracias y espero que hayas disfrutado este contenido y hasta la próxima. Muchas gracias.